Arrancamos la información. El alcalde Ernesto Mason prometió que el mercado Ula Ula sería inaugurado en diciembre de 2020 y confirmó que los vendedores que quisieran optar por un puesto deberían pagar cerca de $300 mensuales. Al momento no hay fecha de inauguración y mucho menos del traslado de los comerciantes. A 9 días para que finalice la gestión del edil arenero Ernesto Mason, las instalaciones del mercado Ula Ula no han sido inauguradas. Pese a que en septiembre de 2020 anunció un avance del 90% de la obra. O sea, solamente al principio de las elecciones pidieron hacer la gran bulla de que iban a inaugurar esto y ya no dijeron nada. La verdad es que ahorita estamos en el limbo, no sabemos nada. Los vendedores fueron notificados que el pago de arrendamiento sería de $290, cantidad que aseguran es difícil de reunir. La situación económica pues no da, pues entonces parece que nos arruinaron la vida, ¿verdad? Porque la señora del canastillo, ¿cómo va a ser para pagar ahí? O sea, no se puede. 300 es el mínimo para arriba. Y entonces, ¿para quién es el mercado? ¿Para las empresas o para los vendedores? Cuotas más bajas, accesibles, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos trasladar y así dejar libre el paso para los peatones, para los carros. Además, denunciaron que han visto ingresar a las instalaciones del mercado a representantes de empresas y otros vendedores que no pertenecen al censo levantado por la comuna capitalina. Que entran y salen carros con personas que están interesadas en supuestamente locales de allí, pero a nosotros hasta la vez, a pesar de que estamos cerca, nunca nos han dicho que vayamos a ver. Los comerciantes manifestaron que el concepto de mercado municipal fue desnaturalizado por el alcalde saliente Ernesto Mason para convertirlo en un centro comercial, quien además aceptó su intención de privatizarlo al otorgar la administración a la empresa Simerca. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Pero esta no es la única deuda que deja el aún alcalde de San Salvador. A esta se suma una de sus promesas de campaña que aseguró estaría lista en diciembre pasado, pero aún ahora el Hospital Municipal de San Salvador no ha pasado de una demolición e instalaciones abandonadas. Para ahora, 7. Todos los días desde hace 20 años, doña Cecilia Rodríguez pasa por este lugar, donde en una esquina ahora se amontonan escombros. Recuerda que en ese edificio han existido diferentes oficinas municipales. De repente, lo vio parcialmente demolido. Después se enteró que se supone lo iban a convertir en hospital. Lo prometieron, es lo malo que no cumplieron la promesa. Y es que la expectativa fue alcanzada por la realidad. Así lo publicitaron y así se mantiene hoy. De hecho, el concejal de San Salvador, Germán Muñoz, reveló que la alcaldía compró $300,000 en medicamentos y equipo médico, con el que se supone dotarían a este hospital. El inmueble prácticamente lo demolieron, estaba en buenas condiciones, ya no lo van a continuar, la medicina está por vencer. Del hospital prometido al hospital que nunca fue. Lo que sí está claro es el completo abandono en el que quedaron estas instalaciones municipales. Y a poco más de una semana de finalizar la administración, no está claro cuánto dinero se invirtió en esta edificación inconclusa. Todo parece indicar que el anuncio del alcalde actual solo quedó para la fotografía y el video. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Actualmente varios alcaldes que están por salir de sus cargos tras ser derrotados en las urnas el pasado 28 de febrero han abandonado sus responsabilidades con la población. Muchos de ellos han dejado que los desechos sólidos se acumulen en las calles. Para que nos cuente más, nos acompaña en el estudio el periodista Salomón Rugamas. Buenas noches, Salomón. Adelante, Salomón. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer, como siempre, estar con ustedes acá para continuar en esta información que se ha generado ya a solo días de que asuman las nuevas autoridades municipales. Continuamos viendo estos casos en los que los alcaldes están incumpliendo cosas que les obliga la ley y que lamentablemente los ciudadanos están pagando los platos rotos por haber sacado del poder a aquellos que no cumplen con estas obligaciones. Tal es el caso que veremos a continuación, específicamente en el municipio de San Salvador.
Salvador. En el barrio de Santa Anita, al sur de la capital, los vecinos están preocupados por la amenaza ambiental que representa la acumulación de basura por la falta de recolección de desechos. El mal olor y la proliferación de insectos es insoportable. Es un banquete para las moscas. También los animales callejeros hacen de las suyas en este promontorio de basura ubicado sobre la calle Francisco Menéndez en el barrio Santa Anita en San Salvador. Quienes transitan por la zona aseguran que es un riesgo ambiental tener un botadero a cielo abierto en plena vía pública. Sí, nos afecta igual como ciudadanos y como comerciantes, ¿verdad? Porque quieras o no, de repente uno pasa cerca, hay mucha mosca, igual afecta para la salud bastante. El hedor es insoportable, aseguran algunos de los vecinos, y dicen que el tren de aseo de la alcaldía de San Salvador tiene varios días de no recoger los desechos en la zona. Más bien, ignoran que la basura está ahí. Se siente el mal olor y como ya ve que aquí es hospital, pues tiene que estar así sin basura, ¿verdad? Porque como entre mismos los enfermos, pues, ¿verdad? Les afecta eso también por las moscas. Parece impensable, pero este basurero casi llega a la mitad de la calle y está a solo metros de un hospital público, por lo que urgen una solución a la alcaldía. Pero yo he visto, ayer, no me dijo la que andan barriendo, allá está, miren, pero no se la llevaron, solo pasaron y nada, y esto no se puede. Los vecinos del barrio Santa Anita esperan que durante los últimos días de la gestión del alcalde resuelvan esta problemática y no la hereden a las autoridades municipales entrantes. La falta de recolección de basura también es evidente en el municipio de Panchimalco. La insalubridad en la localidad preocupa a habitantes y comerciantes. Además, los lugareños denunciaron que los impuestos continúan siendo cobrados, pero la irresponsabilidad de la municipalidad es notoria. Hay que entender que hay que ser buenos ganadores y buenos perdedores, ¿verdad? Si el hecho que él haya perdido la alcaldía, no cree que por eso va a tener el municipio o la ciudad toda sucia, ¿no? Hay que recoger. Basura fuera de los contenedores, animales a su acecho e incluso bolsas colgadas para evitar el desorden es el panorama que nos recibió al llegar a Panchimalco. Sí afecta para la gente que hace frescos, vende fruta pelada, todo eso, afecta bastante. No es correcto eso, que ellos no recogen la basura. Y acuerde que los impuestos se les han estado pagando siempre. De marzo para acá ya no vi que ya casi pasan a los 4 días, 5 días recogiéndola. Los habitantes lamentan que después de perder las elecciones, el actual alcalde Mario Meléndez se desentendiera de la recolección de desechos. Claro que sí, los impuestos corren. A ellos no les importa si pasó el tren de aseo o no, pero los impuestos van corriendo. Está afectando toda esta basura. A veces por las moscas, zancudos, no hace bastante. En Panchimalco, después que Mario Meléndez perdiera la alcaldía, el servicio de recolección de basura es irregular en la localidad y los habitantes condenan este actuar. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. También en el municipio de San José Villanueva, a menos de 9 días de que concluya su función, el alcalde saliente del Partido Arena, Alexis Guzmán, adeuda 2 salarios a los empleados de esta comuna en La Libertad. El impago llevó a los trabajadores a paralizar sus labores y cerrar la comuna. Este es el resultado de atentar contra el bien más preciado de un empleado. La alcaldía de San José Villanueva en La Libertad está cerrada. Los trabajadores aplicaron esta medida luego de que el alcalde saliente del Partido Arena, Alexis Guzmán, les adeuda los salarios correspondientes a febrero y marzo. Pues yo siento que es una ilegalidad lo que ellos están haciendo con nosotros, porque a nosotros prácticamente nos deben 3 meses y no los cancelan. Si nosotros estamos aquí, porque la gente todos los da cositas para comer aquí. No tenemos que pagar luz, agua. A pesar de asegurar de no contar con recursos para pagar salarios, Guzmán destinó más de $36,000 para cotizaciones de las administradoras de fondos de pensiones de junio de 2020 a febrero de este año. En nuestras planillas, pues, mes a mes han ido descontando, pero lo que nosotros como empleados no entendemos es por qué ese dinero no llegaba hacia las AFP. A esto se suma que el actual alcalde optó por pagar el servicio de energía eléctrica de la comuna y evitar el pago del salario, un derecho constitucional de todo trabajador. La mayoría que estamos aquí no tenemos cómo comprar víveres. ¿Cómo vamos a hacer?
Nuestros hijos, ellos no saben en realidad los sacrificios que uno de padre lleva, ¿verdad? Entonces, llevar el sustento a nuestros hogares es una de nuestras prioridades. La comuna contabiliza más de una semana sin prestar servicio a la población, pues los trabajadores no están dispuestos a laborar un día más sin recibir el sueldo que les corresponde. Estos empleados aseguran que reanudarán sus labores hasta que el alcalde saliente del partido Arena, Alexis Guzmán, cumpla con su obligación de cancelarles el salario. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Gracias, Edgar, por tu reporte. Bueno, sin duda lamentable lo que están viviendo los empleados municipales y también los habitantes de algunos municipios afectados por esta decisión de haber sacado del poder a aquellas personas que estaban incumpliendo con sus obligaciones, y ahora más que nunca se está agudizando esta situación. También cabe destacar, en la Asamblea Legislativa está ocurriendo lo mismo. Prácticamente las comisiones de trabajo no están sesionando, se ha paralizado el trabajo legislativo, y en las municipalidades vemos que los alcaldes están incumpliendo lo que la ley les establece que tienen que hacer. Así es, Salomón, importante el recuento que haces y sobre todo la presencia de nuestras cámaras para evidenciar este abandono y este serio problema que están heredando los alcaldes salientes a las futuras administraciones municipales. Gracias por tu reporte, Salomón. Y eso ha pasado en todo el país. ¿Qué razón tenían los ciudadanos al ejercer su voto y sacar del poder a estas personas que no han hecho más que generarle problemas a la población? ¿Cómo no iban a tomar esa decisión, verdad? Pero bueno, es lo que estamos haciendo. Armando lo mencionaba, nuestras cámaras están ahí para evidenciar qué es lo que está ocurriendo. Así es. Gracias, Salomón. Gracias, buenas noches. Seguimos con más noticias y tal parece que los problemas de Arena no se quedan solo en los municipios que aún administran. Estos pasan también hasta en el interior de este instituto político con los supuestos líderes de ese partido. Miembros del Tricolor y parte de sus candidatos a consejos municipales denunciaron la manipulación de planillas de parte de las autoridades del COELNA y señalan que el Tribunal Supremo Electoral es cómplice de posible falsedad ideológica y material. Que nos han manipulado las planillas, la planilla B, sobre todo planilla corta como se le llama, fueron manipuladas por las autoridades de nuestro partido, específicamente por la departamental. Señalan irregularidades en las inscripciones de planillas para consejos municipales, donde se han hecho cambios inconsultos e ilegales de parte de la Junta Departamental de San Salvador, del partido Arena. Buscaron el apoyo del máximo líder del instituto político y esta fue su respuesta. Nuestro presidente Eric Salguero lo que ha hecho es evadir y nos puso como intermediario a las mismas personas que habían realizado los cambios. Ante la situación presentaron un amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra de la Junta Directiva Departamental del Tricolor. Las modifica sin ninguna base legal. Es totalmente arbitrario y totalmente ilegal lo que hizo la Junta Directiva Departamental del Partido Arena. También se señalan irregularidades de parte del Tribunal Supremo Electoral por admitir los cambios. Porque le dio trámite a planillas que fueron modificadas, y no solamente modificadas, sino que fueron presentadas fuera del término de ley. De acuerdo a los denunciantes y miembros de Arena, serían al menos 8 municipalidades de San Salvador las involucradas, entre estas Ilopango, Aguilares, Soyapango y San Salvador. Ahora piden que la Sala de lo Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral sigan el debido proceso para que las personas que fueron incluidas en las planillas de manera fraudulenta no asuman sus cargos el próximo 1 de mayo. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y pocos días le quedan a los diputados del periodo 2018-2021 que en 3 años dejaron pendientes muchos temas de interés nacional. Los parlamentarios reconocen que no se cumplió con el trabajo legislativo del que tanto han hecho alarde, principalmente durante la campaña electoral. La deuda de esta legislatura es amplia. En todas las comisiones hay expedientes que quedaron sin resolver. Como el tema de la ley de aguas, que tiene muchos años que ha estado en esta Asamblea Legislativa y lamentablemente no se ha poder saldar esa deuda con el pueblo salvadoreño. El tema de pensiones es otro tema que también está, que es un tema que también no se ha podido saldar. Nidia Díaz del FMLN reconoce que no le cumplieron a la población. Incluso dejaron sin resolver aquellos temas que eran las cartas de presentación de la agenda de izquierda. Queda pendiente la ley de protección a los trabajadores de los derechos humanos. Queda la ley de pueblos indígenas pendiente ahí. Solo en la Comisión Política más de 50 expedientes fueron enviados a archivo este miércoles.
Entre estos expedientes hay muchos que perdieron vigencia, por ejemplo, los informes de las interpelaciones al expresidente de ANDA y a la exministra de Salud, quienes pasaron horas siendo interrogados por los legisladores sin que la comisión política presentara los informes al Pleno, dejando en claro que el único objetivo fue desgastar la imagen del gobierno. Al presidente de ANDA y a la ministra de Salud, y aquí aprobamos el informe que se emitió, pero nunca lo bajamos al Pleno como informe. No sé si ahí está en archivo, lo bajamos. A esta última legislatura le quedan menos de 10 días y en lugar de agilizar la aprobación de leyes a favor de la población, la mayoría de parlamentarios no se han presentado ni a comisiones ni a plenarias. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos con más noticias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El gobierno continúa avanzando en el proceso de inmunización contra el COVID-19. La cantidad de aplicaciones de las dosis aumentó a partir de la inauguración del megacentro de vacunación ubicado en el Hospital El Salvador. Un proceso eficiente, seguro y rápido. Así es como avanza la inmunización contra la COVID-19. El balance de vacunación brindado por el ministro de Salud, Francisco Alaví, indica que el proceso se desarrolla a buen ritmo. Estamos alcanzando ya cifras un poco arriba de los 587,000 salvadoreños vacunados. Es muy importante mencionar que, sobre todo en este proceso de vacunación, el proceso ha estado estructurado con facilidad de replicación en estos 162 puntos y, por supuesto, en el megacentro de vacunación. Además, el ministro de Salud explicó que nunca se cierra una fase de vacunación para dar paso a la siguiente, porque existen características particulares de los integrantes de las siguientes fases. Por ejemplo, quienes tuvieron COVID-19 y requirieron transfusión de plasma convaleciente. Estamos ahora superando un poco más del 14% de la población vacunada. Sin embargo, debemos comprender que existen diferentes sectores que progresivamente se van a ir completando la vacunación. El titular tiene clara la meta encomendada por el presidente Nayib Bukele, vacunar contra la COVID-19 a 4.5 millones de salvadoreños. Que garantice a la población salvadoreña estar protegido ante el 100% de efectos negativos relacionados a una letalidad o una complicación. Creemos que es muy importante que logremos completar esa meta que se nos encomendó. El gobierno tiene instalados 162 puntos de vacunación y un megacentro habilitado para poder avanzar con el proceso de inmunización contra la COVID-19. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. El Salvador está a la cabeza en la región por la cantidad de vacunas per cápita aplicadas. Es decir, que el gobierno salvadoreño es el que más antígenos ha suministrado a la población, de acuerdo con una publicación especializada en este tema. Aquí los detalles. El éxito del Plan Nacional de Vacunación coloca a El Salvador al frente del resto de naciones en la región con la mayor cantidad de vacunas disponibles en relación a la cantidad de sus habitantes. Según el sitio web Our World in Data, El Salvador está por encima de Costa Rica, México y Panamá en la cantidad de antígenos per cápita, con cerca del 9% de vacunas disponibles para los 6.5 millones de habitantes. Los vecinos más cercanos, Guatemala, Honduras y Nicaragua, están muy por debajo de El Salvador en la existencia de vacunas, lo cual coincide con las dificultades que atraviesan en el manejo de la pandemia. El gobierno salvadoreño ha aplicado más de 500,000 de vacunas y el promedio diario de dosis continúa en aumento, con el megacentro de vacunación del Hospital El Salvador como emblema de este plan. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. En la siguiente nota le vamos a presentar a un adulto mayor que ni su avanzada edad lo detuvo para aplicarse la vacuna COVID-19 y a otros ciudadanos que también recibieron la dosis del fármaco. A escasos 4 meses de cumplir 101 años, doña Emerita González llegó al megacentro de vacunación para aplicarse la primera dosis de la vacuna que protege contra el COVID-19. Junto a ella, un médico, su hijo. Mi madre, que le dije que íbamos a venir acá en la mañana, nos pusimos a orar y muy contenta, se puso a cantar y ha venido cantando en todo el camino en el busito que veníamos. Doña Emerita fue socorrida en todo momento por personal del Hospital El Salvador, quienes la llevaron en silla de ruedas. Nos trataron muy bien, nos recibieron bien y sobre todo el cuidado para ella, ¿verdad? También encontramos a otros ciudadanos que muy emotivos
mostraron la alegría de poder acceder a este beneficio en un hospital modelo para la región y de tener a un gobierno que sí se ha preocupado por el pueblo salvadoreño en medio de la pandemia. Esas lágrimas son de felicidad. Así es. ¿Por qué? Porque tantas cosas que hemos pasado y ahora hemos venido a ver tantas cosas bonitas que se está viendo. Y le siga dando sabiduría para guiar a este pueblo que por muchos años ha sufrido discriminación de parte de los famosos padres de la patria que no han sido nada y de los presidentes mañosos que se llevaron todo lo que le pertenecía al pueblo. Y es acá justamente donde a diario vivimos muchas historias y todas tienen algo en común, la esperanza de que muy pronto superaremos la pandemia con la estrategia que el gobierno implementa para inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Los promotores de salud desempeñan un papel clave en el proceso de inmunización, sobre todo de las personas de la tercera edad o con problemas para movilizarse. Ellos se encargan de coordinar el transporte que los llevará al centro de vacunación más cercano. Los promotores, junto a la directora de la Unidad de Salud de Santiago Texacuangos, partieron desde antes de las 8 de la mañana. El objetivo, llegar a traer hasta la puerta de sus casas a los adultos mayores que serían vacunados. Una de ellas es doña Cristina Martínez, de 100 años de edad, quien reside en un lugar de difícil acceso, incluso en vehículo. Incluso con un centenar de años, habla perfectamente cuando le preguntamos por su familia. De hijos. Pues solo es una hija que tengo. Una hija. De ahí son nietos los dos, que ellos me respaldan. Sí. Asegura que en la televisión había escuchado de esta vacuna y quería colocársela. Bueno, no sé bien cómo es, pero siento tranquila. Fue llevada hasta la unidad de salud donde le correspondía la vacunación. El personal estaba preparado con sillas de ruedas, pero ella decidió caminar. Luego de ser inmunizada, mantuvo el reposo de 15 minutos. Su hija de crianza la acompañó en todo momento. Yo me siento muy contenta y agradecida pues con nuestro presidente pues que nos ha dado la vacuna pues, y el transporte y todo está magnífico. Yo estaba pensando con ella que cómo íbamos a hacer para si le tocaba que la vacunaran. Y así como ella, más de 25 adultos mayores que presentaban problemas de movilidad fueron trasladados completamente gratis hasta acá, la unidad de salud de San Jacinto. Yo me siento contenta, sí, porque el virus no nos va a atacar. Ningún presidente ha hecho esto, con otros a ver cómo nos hubiera ido. Las personas beneficiadas también reciben transporte de regreso a sus hogares. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y también el proceso para la aplicación del fármaco contra el COVID-19 para los efectivos militares continúa de forma acelerada. En el hospital militar se vacuna en diferentes turnos, inmunizando hasta 2.600 personas diariamente. No hay ningún problema, que, o sea, si pueden, vea, que se la vengan a poner, va. Son las palabras de uno de los miembros de la Fuerza Armada que recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Asegura que no hay por qué tener miedo. Si es bien, ¿verdad? Es para el bien de todo, porque pues, es una prevención que pues, se ha tomado bien el señor presidente, pues estamos muy agradecidos. Sí, es muy importante para la salud de cada uno de nosotros, más que todos nosotros que somos militares, porque nos andamos arriesgando, o sea, andamos en las calles, nos topamos con gente que no conocemos. De acuerdo con las autoridades encargadas con el proceso de vacunación en el hospital militar, al día se pueden vacunar hasta 2.600 personas. Lo que yo opino es que está bueno lo que está haciendo el gobierno, porque mucha gente ha salido afectada, incluso ha muerto a causa de esta pandemia y gracias a Dios ya tenemos la vacuna. Es muy importante porque así ya no les da la enfermedad, vea, porque bastantes han fallecido con esa enfermedad, vea. Los efectivos militares forman parte del personal de primera línea no sanitaria que trabajan para contener la pandemia.
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud, entre policías y militares ya superan los 67,000 vacunados. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Las estrategias del Ejecutivo para enfrentar la pandemia del COVID-19 continúan dando resultados. En lo que va del mes de abril se reporta una reducción en el número de fallecidos a causa del virus. Los datos del Ministerio de Salud dan cuenta que durante el primer trimestre del año la cifra de muertes por causa de COVID-19 fue de entre 5 y 9 diarios, situación que cambió en este mes de abril. Con una tendencia a la baja, el promedio es de entre 3 y 4 por día, disminución que se refleja gracias a todas las estrategias de prevención y reacción a la pandemia que el gobierno del presidente Nayib Bukele desarrolla. Los salvadoreños han tomado muy en serio las medidas preventivas, desde lo más básico como el uso de la mascarilla hasta extremar la protección utilizando otros mecanismos de defensa para evitar el contagio. A esto se suma la inmunización que dio inicio en el país en febrero pasado. En el plano regional, El Salvador mantiene la menor cantidad de muertos por COVID-19. Hasta la fecha, son contabilizados 2.082. En Costa Rica, reportan 3.099 fallecidos. Honduras reporta 4.963. Panamá 6.189. Y Guatemala es el más afectado, registrando 7.279 decesos. Mientras en El Salvador el número de contagios diarios ronda entre 130 y 174, lo cual es manejable dentro de la red hospitalaria pública. Las acciones sanitarias y de prevención se mantendrán por tiempo indefinido hasta que el virus deje de ser una amenaza, ha afirmado el gobierno salvadoreño. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y el gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Salud, entregó un donativo de medicamentos a Costa Rica como muestra de solidaridad ante la pandemia por COVID-19. Los fármacos que dona El Salvador al pueblo costarricense permitirán salvar las vidas de aquellos pacientes en estado crítico. Luego de las vacaciones de Semana Santa, Costa Rica enfrenta un alza en el número de contagios por la COVID-19. Ante esa situación que enfrentan los costarricenses, el gobierno del presidente Nayib Bukele une esfuerzos para salvar la vida de los pacientes en estado crítico por el virus. Este donativo son 10.000 ampollas de fentanil de 0.05 miligramos que va a venir a beneficiar pues el tratamiento para los pacientes específicamente de COVID-19. El medicamento donado por El Salvador a Costa Rica es un anestésico y analgésico que será suministrado a pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Haciendo llegar este medicamento, por supuesto, a través del Ministerio de Salud representando al gobierno y por supuesto a través de la Embajada de Costa Rica en El Salvador. La diplomática costarricense reconoció que la única manera de salir adelante a la pandemia es estar unidos como región, por lo que agradeció el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Solo juntos y unidos podemos sobrepasar este difícil momento de pandemia. Así que hoy quiero agradecer en nombre del presidente Carlos Alvarado, al presidente Nayib Bukele y a usted, señor ministro, por la colaboración, la solidaridad que en este momento están teniendo con la población costarricense. Como el ministro lo ha dicho, estamos recibiendo hoy día 10.000 dosis en ampolla del medicamento fentanilo, el cual había sido requerido por la institución rectora costarricense, la Caja del Seguro Social de Costa Rica. De parte nuestra, de verdad, reiterar ese agradecimiento sincero de parte de la administración del presidente Alvarado a la administración del presidente Bukele. Recibimos con cariño, con agradecimiento, esta muestra de solidaridad con nuestros países. El donativo de estas 10.000 dosis del fármaco fentanilo sin duda es una respuesta que da el gobierno salvadoreño a la región centroamericana y en específico a nuestro hermano país de Costa Rica, quienes han vivido un repunte de contagios por la pandemia. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y siempre en este tema, desde sus redes sociales, el presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que como país hermano de Costa Rica se debe atender su solicitud, pero con ayuda para que puedan hacerle frente a los retos que enfrentan para combatir la enfermedad. El mandatario publicó, ahí tiene usted en pantalla, nuestros hermanos de Costa Rica nos solicitaron urgentemente un préstamo de 10.000 ampollas de fentanil para los pacientes que luchan entre la vida y la muerte en sus UCIs.
pero la ayuda no se presta, se entrega sin condiciones. Ellos hubieran hecho lo mismo por nosotros. En otro tuit, el presidente Bukele resumió en una sola palabra la relación que debe existir entre países. Hermanos, dijo el mandatario. Y el Ministerio de Salud, por medio del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica, realizó una jornada de tamizaje en el municipio de Santa Rosa de Lima, en La Unión. Hasta este miércoles 21 de abril, Santa Rosa de Lima contabilizaba 596 casos confirmados y toma la segunda posición de los municipios de este departamento que más casos registran. Miles de salvadoreños visitan a diario el megacentro de vacunación contra el COVID-19, pero existe un trabajo interinstitucional y humano que permite brindar una atención digna y de calidad a la población en este proceso tan importante de inmunización. Excelente atención. Para muchos son jornadas extensas. El transporte, por ejemplo, está habilitado desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, garantizando el mejor servicio para quienes reciben la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Yo me siento súper bien trabajar con ellos y también uno tiene que estar pues con esa alegría, ¿verdad? Con ese entusiasmo de poder ayudar. Nos subimos en el microbús, la gente muy excelente la atención. Viene mi mamá, la subieron con rampla. A mí nunca me habían atendido así como ahora. Una vez en el megacentro, la atención interinstitucional es más evidente. Policías, militares, personal de salud y protección civil son quienes guían a quienes reciben la vacuna. No dejaron que mi mamita caminara, pues ella tiene problemas con sus pies. Le duelen mucho sus piecitos, pero bien, gracias al Señor. Llegan hasta el personal médico. Cada uno de los colaboradores se encarga de brindar la mejor atención sin importar el esfuerzo. Una mano de seda, bien atendida yo. Es un trato excelente, Leticia, no hay ninguna queja ahí. Muy amables, muy amables. Quienes también trabajan desde el amanecer son los gestores del Viceministerio de Transporte, quienes no solamente regulan el tráfico, sino también acompañan a los pacientes. Me siento feliz de ayudarlos a ellos. Créanme que sí, para mí va a ser una experiencia inolvidable. Son cientos de personas las que trabajan de manera interinstitucional por garantizar el mejor servicio. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y hablemos ahora del COVID-19 a nivel mundial. Varios países de la región centroamericana enfrentan una nueva ola de coronavirus. Uno de los más afectados es Guatemala, que ha elevado la alerta roja para activar los servicios hospitalarios. Autoridades de Guatemala declaran alerta roja hospitalaria por el aumento de casos de COVID-19. Esto con la finalidad de que los servicios estén preparados con el personal, los insumos y el equipo necesario para atender a la población. En un comunicado, el Ministerio de Salud detalló que al implementar la alerta roja en los centros de atención médica deben de activar sus operaciones de emergencia hospitalaria, hacer sesiones diarias para analizar la situación y tomar decisiones oportunas. La vecina nación enfrenta la tercera ola de contagios y un aumento de casos que en las últimas 24 horas suman 1.629. Costa Rica es otro país centroamericano que registra un incremento preocupante de casos positivos de COVID-19, según un informe de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana sobre la pandemia. Ese país reporta un aumento del 44,1%, con 260 nuevos casos más en comparación a la semana anterior. Ante esta situación, Estados Unidos volvió a recomendar a sus ciudadanos no viajar a Costa Rica. Las autoridades sanitarias estadounidenses subieron la alerta sanitaria a categoría 4 para Costa Rica. Honduras es otra nación de la región afectada por el virus y desde que inició la pandemia alcanzan los 4.976 muertos y 202.413 positivos de COVID-19. En las últimas horas, el vecino país reportó que 13 personas fallecieron y 736 resultaron positivas al coronavirus. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Y la situación sanitaria es similar en Sudamérica, región donde la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre venta de vacunas fraudulentas contra el COVID-19.
En Brasil, 3.472 vidas se perdieron en el último día a causa de la COVID-19 y más de 79.000 personas se contagiaron. Especialistas prevén que en las próximas semanas el país superará las 400.000 muertes y los decesos registrados en todo el año pasado se duplicarán en los primeros 5 meses de este 2021. Y en Argentina, la ministra de Salud asegura: Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia desde que inició la pandemia, desde el 3 de marzo del año pasado. Este es el momento de más riesgo. Y es que el país superó los 60.000 muertos tras sumar en 24 horas 221 fallecidos. En este mismo periodo se detectaron 25.932 nuevos contagios. En Uruguay, una sociedad de medicina confirmó que el 74.5% de las camas de terapia intensiva operativas que hay en todo el país están ocupadas. Y el personal de salud está enfrentando graves complicaciones. Hay una gran faltante de sedantes y bueno, por ahora ventiladores y monitores tenemos, pero en la medicación se ha notado más escasez. Este escenario en la región se da en medio de la advertencia de la Organización Panamericana de la Salud sobre la venta de vacunas falsas en Argentina, Brasil y México. Una acción que no permite avances positivos en el curso de la pandemia. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Siempre en Sudamérica, en Perú se reportaron 417 muertos en 24 horas. En menos de una semana, este es el segundo día en el que los fallecidos superan la cifra de 400, mientras los contagios de la última jornada fueron 11.301. Por otro lado, en Colombia, las autoridades reportaron un incremento de infecciones en comparación a los últimos días, al agregar más de 17.000 casos positivos y los fallecidos fueron 419. Pero a nivel mundial, el país más afectado por el coronavirus sigue siendo Estados Unidos. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, 56.456 personas dieron positivo a COVID-19 y 750 murieron solo en el último día. Estos datos se producen en medio de noticias sobre una nueva variante del COVID-19 descubierta por científicos de la Universidad de Texas. La nueva cepa podría ser más resistente debido a que tiene una combinación de mutaciones similar a otras variantes preocupantes. En India, el COVID-19 se está reproduciendo en niveles alarmantes. El panorama es desalentador. Los ciudadanos dicen que hay ambulancias y cadáveres por todas partes. En 24 horas se sumaron casi 300.000 nuevos casos positivos y las víctimas mortales fueron más de 2.000. La escasez de tratamientos y suministros de oxígeno ya se está evidenciando. Por otra parte, 22 pacientes de COVID-19 fallecieron en un hospital después de que una fuga en un tanque de oxígeno provocara el corte del suministro a las personas conectadas a respiradores. Y mientras en India la segunda ola de contagios está incontrolable, Francia refuerza sus medidas para que los viajeros que ingresen desde ese país lo hagan de forma restringida, más de lo que sucede con la pandemia en Europa en el siguiente resumen. El gobierno del presidente Emmanuel Macron impondrá restricciones de ingreso al país francés para los viajeros procedentes de India, entre estas una cuarentena obligatoria de 10 días. Esta medida comenzará el sábado. Francia registró en la última jornada 43.098 nuevos contagios y 388 fallecidos. Por otra parte, Italia mantendrá el toque de queda nocturno hasta el 31 de julio, fecha en que finaliza el estado de emergencia. En 24 horas en el país, más de 12.000 personas se infectaron con el virus y 390 no sobrevivieron. En España, el Ministerio de Sanidad agregó 10.232 nuevos casos positivos y 148 muertes registradas en el último balance diario. En el país, 8 comunidades autónomas están con las unidades de cuidados intensivos bajo riesgo extremo, entre estas Madrid. En Alemania, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que permite al gobierno imponer medidas en las zonas de alta incidencia de contagios. Si esta es ratificada en la Cámara de Representación Territorial, entrará en vigor el próximo sábado. En el último día, 25.000 alemanes contrajeron el COVID-19 y 331 murieron. Con información de Laura Burgos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador.
Y de regreso en El Salvador, para garantizar que los estudiantes del sector público continúen con su proceso de enseñanza-aprendizaje, el gobierno sigue entregando computadoras. En esta ocasión fue el turno de los jóvenes del Departamento de La Paz. Gabriela García recibe su computadora y es una felicidad por partida doble. Su padre es docente y también es beneficiado con el programa Enlaces con la Educación. Para mí eso es una gran alegría, ¿verdad? Que tanto ella como mi persona tengamos las herramientas y podamos ser un poco más eficientes en las cuestiones educativas. Bastante emocionada porque la verdad a veces se nos dificulta, digamos, hacer nuestras tareas en el teléfono, ¿verdad? Entonces ya teniendo la computadora pues se nos va a hacer más fácil. En el Departamento de La Paz, docentes y estudiantes de 12 centros educativos se vieron beneficiados en la más reciente jornada. La mayoría de ellos no contaban con un aparato como este para desarrollar su trabajo académico y representa un apoyo a la economía familiar que fue afectada por la pandemia. Gracias al gobierno de la República pues por este beneficio importante para las diferentes familias de los estudiantes, ¿va? Que a veces pues hay una gran necesidad con las computadoras. Por la señal era bastante difícil conectarse, ¿verdad? Ya con esto esperamos mejorar un montón para ser más eficaces a la hora de realizar nuestros estudios. Con el teléfono hacía las clases y me costaba algo porque en veces no agarraba tanto la señal, pero ahora con esto creo que sí, puedo poner el teléfono en un solo lugar y con la computadora agarrar señal. Las computadoras continuarán siendo distribuidas en los 14 departamentos con el objetivo de cerrar la brecha digital en el país. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y ahora acompáñenos a una pausa, ya regresamos. Y en más noticias, el ministro de Salud Francisco Alaví informó que se ha registrado una disminución del 37% de atenciones médicas por la fiebre tifoidea, además de destacar que El Salvador se encuentra en zona de éxito ante las enfermedades ocasionadas por la picada del zancudo, por ejemplo, el dengue, chikungunya y zika. El titular asegura que pese a estas cifras no se debe bajar la guardia y mantener las medidas de eliminación de criaderos de zancudos. En el caso del dengue, un 62% menos, en el caso del chikungunya un 40% menos y en el caso del zika un 59% menos. Ahora, esto no es una medida o una cifra que nos da a nosotros tranquilidad, sino que estamos haciendo todas las acciones necesarias para poder prevenir. El Salvador ha demostrado que es posible afrontar las vicisitudes durante la pandemia por COVID-19 con ideas innovadoras para garantizar la salud de la población. Ese fue el principal enfoque de la participación de nuestro país durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. A continuación hablará El Salvador. Durante la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el vicepresidente Félix Ulloa reafirmó los constantes esfuerzos desarrollados por el gobierno para garantizar la salud de todos los salvadoreños ante la pandemia del COVID-19. En El Salvador iniciamos los esfuerzos de innovación frente a la pandemia, incluso antes de tener el primer caso confirmado del virus en el país. Iniciamos incluso antes de que las autoridades mundiales lo declararan como una pandemia. Desde aquel momento, los esfuerzos se enfocaron en lograr que los servicios de salud sean un bien público y global. También hizo referencia a las decisiones tomadas por el presidente Bukele para garantizar la salud de los salvadoreños, como la habilitación del Hospital El Salvador, gestiones con farmacéuticas internacionales, entre otras. El presidente inauguró un megacentro de vacunación para toda la población, después de haber vacunado al personal de salud, al personal de seguridad, al Magisterio Nacional, es decir, al personal de primera línea. En este megacentro estamos vacunando únicamente ahí a cerca de 10,000 personas diarias. Este tipo de decisiones han permitido que El Salvador logre vacunar a un ritmo de 50,000 personas diarias. En materia de educación y tecnología, señaló que El Salvador ha dado avances significativos en cuanto a la erradicación de la brecha digital y el mejoramiento del sistema educativo público. Capacitamos a todos los docentes para el uso de plataformas educativas digitales. Y ahora estamos dotando al 100% de docentes y estudiantes del sector público de computadoras con acceso a Internet gratuito y todas las explicaciones necesarias para el estudio que van a realizar estos jóvenes. El vicemandatario agregó que además de reforzar el sistema educativo, se aplicó la misma estrategia de apuesta por el desarrollo sostenible en cada una de las áreas sociales, económicas, turismo, infraestructura social,
cultura, seguridad y en todos los niveles posibles. Daniel García, Noticiero El Salvador. El gobierno continúa facilitando el mejoramiento del clima de comercio e inversión en el país, algo que se ve reflejado en mayores proyectos por parte de la empresa privada e inversión extranjera. Los rubros de turismo y la generación de energía son los que más muestran dinamismo. Pese a la pandemia, el gobierno ha logrado durante este año generar mayor confianza y seguridad jurídica para propiciar una mayor inversión del sector privado, sobre todo en proyectos destinados en áreas de la industria, energía, construcción, hotelería y turismo. Así lo confirmó el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Catán. En tema de inversión privada, alrededor de 2.300 millones, lo cual es un máximo histórico también en El Salvador. El año pasado, para el 2020, teníamos calculados 1.650 millones y aún a pesar de la pandemia se invirtieron realmente 1.530 millones. La inversión extranjera también mantiene una tendencia de crecimiento de 636.1 millones de dólares. Algunas áreas con mayor interés para dichos inversionistas son las siguientes. Proyectos de energía eólica, proyectos de energía a base de gas, proyectos de energía solar. Hemos firmado convenios de seguridad jurídica con varios gobiernos y empresas y garantizando de esta forma que puedan tener la certeza de que sus inversiones en El Salvador van a estar respaldadas permanentemente. El mejoramiento del clima de comercio e inversión permitirá durante este año un mayor crecimiento económico, según adelantó el funcionario. El gobierno está haciendo lo correcto para facilitar las inversiones y número 3, que haya apetito por invertir en El Salvador. Y eso nos da la pauta de que el crecimiento económico de El Salvador para el año 2021 va a ser arriba del 6%, esperamos que bastante arriba. Las exportaciones experimentaron mayor crecimiento en este año de 574 millones de dólares en los rubros de maquila, industria manufacturera y farmacéutica, y con una tendencia que a consideración del secretario de Comercio e Inversiones continuará de manera ascendente. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Les saluda Armando Godoy, gracias por estar conectados desde ya a esta hora de la noche con nosotros. Un abrazo fraterno para todos los salvadoreños que nos ven a través de todas las modalidades que estamos conectados. Una de ellas es por supuesto a través de la señal de Canal 10, otra es a través de Radio El Salvador 96.9 y otra es a través de las plataformas de redes sociales. 3 medios diferentes para que estemos conectados esta noche. Hoy vamos a tener 2 entrevistas y quiero que se quede con nosotros. Vamos a estar hablando sobre varios temas importantes de país. En la segunda parte vamos a estar conversando con Nelson García. Él es abogado de la República y analista político. Y en la primera parte de la entrevista, y por eso quiero que le demos la cordial bienvenida a Romeo Auerbach, él es diputado electo por el Partido Gana, a quien le damos la bienvenida al espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias, Armando. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes de Canal 10 y del Noticiero El Salvador. Por supuesto. A ver, Romeo, quizás hablemos un poco sobre el panorama político, obviamente, del país de cara a la llegada de esta nueva legislatura. Sabemos que los 2 principales partidos mayoritarios y fuertes, obviamente, ha sido Nuevas Ideas, pero también ha sido su partido, Gana. Y sin duda también van a hacer trabajo en equipo para poder impulsar estos grandes proyectos que pretende o planifica hacer el presidente de la República, Nayib Bukele, pero quizás conocer cuáles son los ánimos, las perspectivas de cara a la llegada de esta nueva legislatura. Pues la verdad que creo que no solo nosotros, los diputados electos de Nuevas Ideas y Gana, estamos ya con ganas que sea el 1 de mayo, sino que la mayoría de la población vea un alto porcentaje, porque esperamos por décadas en diferentes trampitas que nos metían los mismos de siempre, y ahora pues que contamos con buenos medios de comunicación como este y las redes sociales, el pueblo logró ordenar las prioridades. Yo me quedo con la frase del presidente Bukele en la cadena que tuvo una semana después de las elecciones, donde el pueblo se decantó por marcar la N y la golondrina, y yo me quiero sentir parte de una alianza donde tenemos 61 diputados que vamos a estar trabajando de la gente, con el presidente y para todos los cambios que se están dando, Armando. Por supuesto. Obviamente es un poco prematuro hablar sobre lo que se va a hacer y el trabajo que se va a hacer en la Asamblea Legislativa, pero quizás conocer cuál es la misión que se lleva por parte del Partido Gana para poder llegar y, por supuesto, trabajar de cara a esta nueva legislatura. Bueno, tal vez lo primero que se nos va a hacer, aparentemente se nos va a hacer fácil, Armando, es
Con solo que lleguemos a trabajar, superamos a esta asamblea que no se ha dedicado a trabajar estos 3 años, solo a inventar, yo les llamo circocomisiones, ¿verdad? Las que inventaron, las comisiones de antejuicio, las interpelaciones, el simple hecho de llegar a trabajar. Pero el reto, Armando, es bien grande porque la población está harta de los diputados. Inclusive nosotros tenemos que tener una alta tolerancia con la población porque va a ser muy exigente y vamos a tener que dar nuestro máximo esfuerzo porque si Arena lo aguantaron 20 años y al frente lo aguantaron 10, y nosotros no damos el ancho, pues 3 años y vamos para afuera. Claro, obviamente es muchísima esperanza por parte de la gente, sobre todo con la llegada de esta nueva legislatura. Sí, y la esperanza de la gente la tenemos que traducir en decretos, en cosas que han estado ahí tiradas, como las pensiones, como la ley del agua, proponer cosas de cada partido, o sea, vamos a apoyar todo lo que el presidente proponga. Yo le pongo en mis redes al presidente y al ministro de Seguridad, pues, que yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que llegar a hacer es desentrampar esos préstamos del Plan Control Territorial, al cual hasta este día que estamos, 21 de abril del 2021, no le han dado un solo centavo al gobierno a un plan tan exitoso, Armando. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que ir a hacer que esta asamblea las entorpeció. ¿Te imaginas todo lo que ha logrado el presidente Bukele? No sin una asamblea, sino que con una asamblea adversa que se encargó de poner piedras en el camino para que fracasaran los planes del presidente. Por supuesto. Ustedes van a llegar con una, o mejor dicho, queda una oposición en la Asamblea Legislativa cuestionada por varias irregularidades. Entre ellos hemos visto el gasto excesivo en algunas situaciones o en algunos específicos de gasto y, por supuesto, el tema polémico, las plazas fantasmas. Sí, son un montón de cosas más, Armando. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi campaña, una diputada que gracias a Dios era competencia directa mía y quedó fuera, Cristina Cornejo, yo le hacía yo le revisaba entre el 2018 y 2019, durante 12 meses, ella estuvo 52 días fuera del país, Armando. Imagínate, 52 noches fuera, durmiendo con impuestos del pueblo. Prácticamente, si lo redondeamos, 2 meses de los 12 meses pasó viajando. Y entre los países que visitó, que es lo curioso, Palestina y Kenia. Entonces yo digo, realmente también comparto lo que el presidente dijo, se acabaron los viajes, pues, de ir a ver el Mundial, como vimos al actual todavía jefe de fracción de Arena. Si no es porque el tuitero o youtuber mexicano que se tomó un video de selfie y él aparece atrás, no nos damos cuenta y hacen como siempre, o sea, nos dan paja, nos dan atol con el dedo, que andaba en misión oficial viendo un partido de fútbol. A la gente le cuesta ganarse cada billete de 5, de a 10, como para que se desperdicie de esa forma, Armando. Y hablando de viajes, por cierto, vimos o estamos viendo, y está siendo muy criticado también, el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, un viaje a Washington en medio de una crisis de basura en el Gran San Salvador, bueno, en San Salvador como tal, además de señalamientos y protestas por el tema del no pago de las retenciones para los trabajadores. Yo creo que al final de cuentas es bien triste ver que un alcalde, como todavía alcalde de San Salvador, que andaba quejándose por el FODES y era para comprar una bandera de $300,000 que se rompió el primer día, que no creo que esa fuera la prioridad cuando la ciudad estaba con la basura en las calles. Ahora ande afuera, tengo mis dudas, Armando, porque él tiene unas medidas cautelares en un juzgado. Yo entendía que parte de las medidas era no salir del país, entonces no sé cómo es que él anda fuera del país. Ojalá que regrese, vea, que no sea de esos viajes como los que hizo Norman Quijano y Cifrido Reyes, ya nunca más volvieron. Y de ribete con declaraciones, yo le llamaría así con mucho respeto, vea, para la audiencia, pues son declaraciones tan tontas donde él dice a Univisión que el país dio un retroceso el 28 de febrero. No, el partido de él y los intereses de él sí dieron un retroceso, gracias a Dios. Entonces, ojalá que regrese, porque hemos visto varios también. Norman Quijano anduvo por ahí fuera, dicen que está tramitando su residencia en Honduras, vea. De hecho, ahora veía yo en redes sociales a la abogada Tania Pastor decir, y refiriéndose precisamente al tema de Ernesto Mason, decía ella que el único que puede autorizar la salida a imputado con medidas sustitutivas es el juez de la causa. Hay personas privilegiadas, decía ella, con medidas y enfrentan el proceso en libertad, y otros, Juan Pueblo, decía la abogada, por delitos menos graves pasan presos hasta el juicio. Bueno, entonces ya me respondió la buena amiga Tania
que tiene esas medidas cautelares. Es triste si el juez le dio un permiso de salir, porque al final es una medida estéril. O si no tiene permiso. No, si no tiene permiso, al venir yo le pidiera al mismo director de la policía que lo esposen y lo arresten, porque es violar una medida cautelar, significa que te apresen. Él no tiene fuero, vea, los alcaldes no tienen fuero. ¿Por qué te digo eso? Porque qué estéril sería que él tenga medidas cautelares, pero hasta pueda salir del país. ¿Quién dice que va a volver? Y no lo están juzgando por robarse una gallina, lo están juzgando por nexos con delincuentes, pandilleros, los cuales la sala les ha llamado terroristas. Claro. A ver, Romeo, ¿cuál debería ser la postura, o mejor dicho, la forma de trabajar del partido de oposición, tomando en cuenta todas estas irregularidades que se han denunciado? Y sobre todo viendo partidos como el FMLN a punto de extinguirse, pues. Bueno, hay que dividir, porque por ejemplo, Nuevas Ideas como primera fuerza política contundente es la verdad, y Gana, que es el otro partido que estamos detrás de estos nuevos cambios, detrás del presidente todavía, pues realmente yo me siento contento. El presidente está afiliado todavía a Gana, ¿verdad? Somos los dos partidos que estamos en este proyecto, pero todavía yo rescato, por ejemplo, el PDC, que fue muy sabia el votante, eligió a Reinaldo Carballo en San Miguel, que es un diputado que ha estado siempre presto a ver qué sucede con los cambios. En el mismo PCN tenemos a Serafín Orantes, un buen amigo mío, diputado del PCN por Aguachapán. Entonces hay de oposiciones a oposiciones, porque realmente son oposición, pero la oposición no quiere decir que yo me voy a oponer a todo. La oposición es porque no es el partido de gobierno. Ahora ya el caso del FMLN, que creo yo que su camino es desaparecer en los próximos 3 años. 4 diputados nada más. 4 diputados prácticamente. Imagínate, en mi departamento me costó mucho ganar esa candidatura. Yo le decía a algunas personas, ¿verdad?, de Nuevas Ideas y de Gana, me costó mucho, pero me dicen, pero es que ve lo positivo. El FMLN tenía 3 diputados y sacó 0. Arena tenía 5 diputados y sacó 2. Y Gana mantuvo su diputado con todo y que cambiamos, porque el actual diputado ya no corrió por la reelección, el diputado Sabla. Entonces, hay de oposición a oposición, pero el FMLN, Arena, y con el disco que siguen con el mismo disco, y estos 2 partidos que sacaron un diputado, si siguen con ese mismo cassette, si siguen con ese mismo chip, va a pasar lo que el presidente dijo. O sea, realmente ellos van a ser irrelevantes en la asamblea. Y ojalá sean respetuosos, porque les va a caer sopa de la misma medicina, porque pues cuando terminen de hacer su uso de la palabra, porque creo que van a pedir el uso de la palabra para postergar y para dañar nada más, pues simplemente cuando terminen su uso de la palabra se les va a apagar su micrófono y vamos a proseguir, porque hay mucho que legislar. Yo he propuesto a los amigos de Nuevas Ideas, ojalá lo tomen a bien, Armando, hacer 2 plenarias al principio por semana, se puede, porque hay mucho trabajo que hacer y deberíamos de sacar. Hay bastantes leyes que hay que aprobar. Sí, le pregunto por oposición porque, por ejemplo, vemos figuras, sumamente cuestionadas, como Margarita Escobar, por ejemplo, o René Portillo Cuadra, en el partido de Arena, que obviamente sabemos que en esta legislatura, que por cierto casi que no hicieron nada, tuvieron críticas muy fuertes contra el gobierno. Pero tal vez las críticas fuertes se pasaran, Armando, porque eso al final es parte de la vida cotidiana política, pero tú dijiste la parte más importante, no hicieron nada. Entonces hay gente que me pregunta, mire, yo he propuesto inclusive también quitarnos el fuero, eso es una reforma constitucional, espero que eso se pueda lograr. Hay gente que me dice, mire, Romeo, no se lo quiten porque la oposición quizás los va a meter en algún problema. No, realmente tenemos que, los que nos metemos a esto, tenemos que saber que nos metemos a algunos riesgos y no necesitamos fuero, porque el pueblo común y corriente no tiene fuero. Entonces, pero me dicen, ¿y el caso si no quitan el fuero? Y si hay un proceso contra Margarita Escobar por lo de los sobresueldos, pues bien fácil le quitamos el fuero. Se hace algo específico para ella y que la procesen. A Norman Quijano, yo le pidiera al fiscal general el mismo 1 de mayo, de verdad, métale un proceso nuevo en un juzgado y vaya a traerlo, ya no tiene fuero. A él, hasta octubre vuelve a tener fuero. Procéselo, que él demuestre su libertad, su inocencia, perdón, o culpabilidad,
en un juicio, no bajo las naguas de un fuero. Hablando sobre el trabajo de la Fiscalía y por supuesto del fiscal, vemos que todavía continúa la investigación del tema de las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. Estamos ya a miércoles 21 de abril, faltan, ¿qué?, 9 días para que termine esta legislatura y no vemos un pronunciamiento concreto sobre esta investigación. Es decir, ¿cómo va a afrontar esta nueva legislatura temas como, por ejemplo, las plazas fantasmas? Bueno, lo voy a dividir en dos, Armando, y voy a tratar de ser muy conciso. Para mí, y así funciona porque así están los contratos, los empleados institucionales yo les hago el llamado que no se preocupen. Ellos están bien, los verdaderos empleados institucionales de la Asamblea. Los que estos partidos han movido los últimos 12 meses, la posibilidad más grande es que van para afuera. Luego, los empleados de partido, de grupos parlamentarios, llegan hasta el 30 de abril, Armando. El 1 de mayo no están contratados y ellos lo saben y aceptan esas reglas del juego. Yo les quiero decir que el 28 de febrero no solo somos los candidatos a diputados los que vamos al juego, también nuestra gente de confianza, porque los diputados que no salen reelectos se tienen que llevar a su gente. Ahora, esa es la limpia, pero tú me preguntabas del fiscal, yo lo he dividido en dos partes. Yo le diría al fiscal, se la ha puesto en bandeja de plata, el actual presidente de la Asamblea, muy nefasto, por cierto. Fíjate que yo, bien curioso, cuando Norman Quijano fue presidente, yo dije, este es el peor presidente que ha tenido la Asamblea, y eso que Sigfrido Reyes ya había sido presidente. ¿Te imaginas cómo andaban las grandes ligas, pero en contrario, ¿vea?, de ser peores? Y vino Mario Ponce y me dijo, te equivocaste, ¿vea?, yo voy a ser peor que el anterior. Mario Ponce dijo en un video, no lo he dicho yo, lo ha dicho él, que como presidente, él impulsó un decreto de retiro voluntario para las personas de la Asamblea que no llegan a trabajar. ¿Te imaginas? Hasta lo está aceptando. ¿Cuándo has visto que le vas a dar indemnización a unas personas porque no llegan a trabajar? Eso es un delito. Y también el 1 de mayo, porque el pueblo sabio se le acaba el fuero. Entonces yo le diría al buen fiscal Raúl Melara, ahí ya está más fácil de procesar actos delictivos. ¿Cuáles otros actos delictivos, independientemente de las plazas fantasmas? Yo no sé si le llamara fantasmas porque no son tan fantasmas, porque cobran. Así que cobran. Por ejemplo, la diputada del PCN, Cristina López, ha aceptado que está fuera del país y le siguen pagando $2,000 mensuales. Eso es un delito. Entonces yo creo que hay que proceder, pero la principal limpia se va a dar el 30 de abril porque hasta ese día llegan los empleados de confianza de los grupos parlamentarios. Veremos en un nuevo acuerdo con la nueva fuerza política que es la primera, que es Nuevas Ideas, cómo sería el nuevo mecanismo. ¿La tiene en bandeja de plata el fiscal entonces? Yo pensaría que sí, ojalá que lo haga, porque ya no hay aquel miedo que pues, Ricardo Velázquez Parker le dijo una vez, como no le gustó cómo actuaba, le metió la nota en junta directiva que lo quería destituir. Así es como ellos actúan cuando no les gusta. Ese es el Estado de Derecho que ellos ven. Sin embargo, a nuestro presidente le dicen dictador, pero después ahí van a hacer la cola para la vacuna, ¿verdad? Bueno, Romeo, vamos a hacer una pausa. Al regresar venimos hablando precisamente sobre todos los impulsos y las iniciativas que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele para salvaguardar la vida. Vamos a estar hablando sobre este exitoso plan de vacunación y, por supuesto, de otros temas importantes como el Plan Control Territorial. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista. Estamos hablando con Romeo Auerbach, diputado electo por el partido GAN. Estábamos hablando sobre todo el panorama político actual del país de cara a la llegada de la nueva legislatura, pero también otros temas importantes, y uno de estos es el avance exitoso del plan de vacunación contra el COVID-19 que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Quizás sus valoraciones, Romeo, sobre este exitoso plan que ha sido abrazado por todo el pueblo salvadoreño. Claro, y reconocido fuera de las fronteras también. Fíjate que aquí es bien curioso, a mí me gusta siempre pues al pan y al vino. A mí ya me da inclusive risa porque realmente los periódicos como La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy han intentado por todos lados y no les ha salido. De hecho, si no hubiera un buen empresario, tengo mucho respeto por ese empresario, dueño de un supermercado, que no les diera esa pauta que tienen, esos periódicos no existieran. Te digo esto porque una portada de La Prensa Gráfica es que va lenta la vacunación. Te voy a decir por qué eso es tan mentira, aunque la gente lo sabe. En esos 2 días, más o menos, El Salvador vacunó 50,000 personas diarias. Eso más o menos es el 0.8% de la población nuestra. Esos mismos 2 días, Estados Unidos, que es el país que está vacunando más veloz,
vacunó el 0.76% de su población. Claro, allá 2,5 millones de vacunados, tienen más población, pero estamos hablando porcentaje, del ritmo. Porcentaje en población. Entonces, si esos 2 días estábamos al ritmo del país que está vacunando más veloz, ¿quién puede creer que el proceso de vacunación es lento? O sea, siempre es la misma intención, ya no electoral. Ojo, amigos que nos están viendo. Aquí la intención es, presidente, denos chance a las farmacias, al lado privado, de vender la vacuna. Y eso para mí no es ni ético, ni correcto, ni es humano. Bueno, de hecho, Rodolfo Parker, el diputado, claro. Sí, decía él de que sería bueno que privados vengan a vender la vacuna acá, cuando vemos, por ejemplo, que el gobierno los ha entregado de forma gratuita. Por supuesto, porque siempre ven negocio en la población. A ellos no les va a importar si la población se está muriendo o se está curando. Les va a importar, imagínate qué han de sentir si se pone 50,000 vacunas diarias y ellos las pudieran vender en X cantidad. Ellos están que se desmayan cada día porque pierden utilidad. Pero el presidente se está fijando en lo que necesita la población. Si Dios quiere, a este ritmo, Armando, vamos a estar como países allá por octubre o diciembre, como países que ahorita, con una envidia de la buena, por ejemplo, Israel ya tiene vacunado a casi el 70% de su población. A partir de ayer o de hoy, en Israel ya no es uso obligatorio la mascarilla porque ya tienen el efecto rebaño. Y al final, ¿en qué beneficia eso, Armando? La economía del país, que fue la que se dañó con la encerrona que nos hizo el presidente, pero que encerrándonos nos cuidó. O sea, aquí estamos viviendo, te repito, a la par Guatemala, alerta roja por la pandemia. Están llenos los hospitales. Nuestra capacidad del hospital El Salvador, si no me equivoco, no llegarán ni al 20% ahorita. Imagínate la disponibilidad que tenemos, el gesto del presidente como gesto humano y estadista de ayudar a los hermanos costarricenses. Claro. O sea, quiere decir que estamos haciendo algo bueno y vamos por un buen camino. Entonces, la pandemia, resumiendo, Armando, con respecto a las vacunas, creo yo que es otro plan más exitoso y qué bonito es ver ese hospital y no una carpa como pedía la oposición, que ya se lo hubiera llevado varias veces las lluvias y el viento. Claro. De hecho, queremos mostrar, Romeo, y por supuesto a todo el pueblo salvadoreño, algunas historias de salvadoreños que agradecen pues todas las atenciones y por supuesto el buen manejo de la pandemia del gobierno del presidente Nayib Bukele y por supuesto la atención, la calidez que tiene todo el personal de primera línea de salud. Vea las siguientes historias. A escasos 4 meses de cumplir 101 años, doña Emerita González llegó al megacentro de vacunación para aplicarse la primera dosis de la vacuna que protege contra el COVID-19. Junto a ella, un médico, su hijo. Mi madre, que le dije que íbamos a venir acá en la mañana, nos pusimos a orar y muy contenta, se puso a cantar y ha venido cantando en todo el camino en el busito que veníamos. Doña Emerita fue socorrida en todo momento por personal del Hospital El Salvador, quienes la llevaron en silla de ruedas. Nos trataron muy bien, nos recibieron bien y sobre todo el cuidado para ella, ¿verdad? También encontramos a otros ciudadanos que muy emotivos mostraron la alegría de poder acceder a este beneficio en un hospital modelo para la región y de tener a un gobierno que sí se ha preocupado por el pueblo salvadoreño en medio de la pandemia. Esas lágrimas son de felicidad. Así es. ¿Por qué? Porque tantas cosas que hemos pasado y ahora hemos venido a ver tanta cosa bonita que se está viendo. Y le siga dando sabiduría para guiar a este pueblo que por muchos años ha sufrido discriminación de parte de los famosos padres de la patria que no han sido nada, y de los presidentes mañosos que se llevaron todo lo que le pertenecía al pueblo. Y es acá justamente donde a diario vivimos muchas historias y todas tienen algo en común, la esperanza de que muy pronto superaremos la pandemia con la estrategia que el gobierno implementa para inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Gracias, Ana Yancy. Qué bonitas historias podemos mostrar acá. Y bueno, Romeo, su reacción al respecto. Bueno, realmente ahí está resumido porque si contamos los diputados de Gana, de Nuevas Ideas y los de otros partidos que sí valían la pena de la legislatura anterior, el 80%, un poco más de la población, votó por esa línea. ¿Por qué?
porque realmente no necesitas que te anden diciendo algunos periódicos o algunos canales de televisión que tienen ya su línea o su agenda. No te creen, esos periódicos no solo no los leen, los que los leen ya no les creen. Lo único que me pone triste es que las piñatas han subido de precio porque casi ya no hay papel periódico. Entonces eso sí nos ha afectado un poquito, pero por lo demás yo creo que El Salvador va en un buen camino. Es una gran bendición tener el plan que tenemos, el presidente que tenemos y lo que vamos a iniciar nosotros, porque también el presidente necesita ayuda legislativa y para eso vamos a empezar nosotros desde el 1 de mayo a echarle la mano a él y a la gente. Por supuesto. Vimos ahora, de hecho, no solo la Organización Mundial de la Salud, no solo organismos internacionales, entre ellos la Embajada de los Estados Unidos, no solo la gente felicita el buen manejo de la pandemia, sino que lo están haciendo presidentes de otros países. Y ahora, por ejemplo, pudimos ver el donativo que El Salvador entregó, más de 10,000 ampolletas de fentanil a Costa Rica. Yo creo que nadie de los que nos están viendo y escuchando creo que se imaginó un El Salvador donando a un país como Costa Rica, por ejemplo, cuando antes éramos nosotros los que recibíamos donaciones constantes. Sí. ¿Cómo ve ese panorama? ¿Cómo ve este anuncio? Es un panorama de mucho orgullo y yo creo que va a empezar a cambiar esa hegemonía que quizá hubo por un par de décadas. ¿Y cómo íbamos a estar perfilando, Armando, si teníamos gobiernos que se estaban robando el dinero de la gente, enriqueciéndose? Tú ves las casitas que tenía Sigfrido Reyes o el exministro de Defensa Munguía Payés. Sinceramente es una ofensa al pueblo trabajador. O sea, la gente se estaba muriendo de hambre y ellos tenían un montón de casas, de un montón de dinero. Entonces, al final, la hegemonía, cuando tú hablabas de cómo lo reconocen, inclusive la OMS hubo hace como un mes, no sé, Uruguay parece que la está pasando un poquito regular ahorita, pero hace como un mes calificó a Uruguay y El Salvador como los países de América que habían enfrentado mejor la pandemia. ¿Te imaginas? Estamos hablando que en América son más de 50 países, pues si contas en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Es un orgullo saber que lo estamos manejando bien. Y eso que estamos manejando bien es lo que se oponían diputados como Rodolfo Parker, diputadas como Margarita Escobar, no sé si tú recuerdas que fue célebre, que ella dijo que por qué veíamos policías en las calles y que dónde estaban los médicos. Yo creo que quería ver los médicos dando vía y a los policías dando consultas en los hospitales. O sea, tenían tan marcado la misión de sus patrocinadores que se les olvidó que en realidad quien manda es el pueblo. Lo mismo vale un voto de un diputado, yo digo en las elecciones, lo mismo vale mi voto cuando yo voté por mí, por ejemplo, que el voto de la persona más humilde. Y eso ellos lo olvidaron y se desconectaron de la población. Claro, y por eso el resultado que tuvimos el pasado 28 de febrero. Antes de despedirnos, Romeo, quizás conocer sus impresiones sobre esta estrategia, el Plan Control Territorial que se está impulsando en todo el país y, por supuesto, estos recintos penitenciarios que han sido clausurados y que van a ser convertidos en espacios culturales y educativos en nuestro país. Son 3 recintos que ya el presidente ha clausurado y que obviamente ya hay traslado, o ya fueron los traslados de los reos hacia otros penales. No, a mí me llena de esperanza, creo que son Sonsonate, Metapán y La Unión. Claro. Y me llena de esperanza, pues mientras menos cárceles y más escuelas o áreas culturales existen en el país, va a ser mejor. Entonces yo creo que el Plan Control Territorial, para resumirlo, yo le digo a los buenos amigos, al ministro de Defensa y al director de la Policía, que en mayo destrabamos eso, porque sí necesitamos. Recuérdate que las etapas que venían, que eran importantes, hablaba de tecnología para combatir la delincuencia, y ya pronto lo vamos a destrabar. Por supuesto, vamos a estar pendientes también de todo el trabajo que realicen ustedes en la Asamblea Legislativa y también por parte del Partido GAN y Nuevas Ideas, que ya como tú lo dijiste, van a estar trabajando de la mano. Muchísimas gracias por tu tiempo, Romeo. Gracias a ti, Armando, por la invitación, y un saludo pues a todos los televidentes del Canal 10, muchas bendiciones. Listo. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a estar conversando con Nelson García, abogado de la República y analista político. Hay varios temas que vamos a analizar, así que quédese con nosotros para que escuche las discusiones. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista. Son las 8 de la noche con 34 minutos. Vamos a conversar en estos momentos con mi segundo invitado. Está con nosotros Nelson García, abogado de la República, analista político, y yo le digo cariñosamente amigo de la casa. Qué gusto que esté con nosotros. Gracias. Justamente por esa amistad estoy presente en estos momentos. Muchísimas gracias, doctor. Bien, quizás conocer al principio
para desarrollar los temas, sus impresiones sobre esta exitosa jornada de vacunación que está realizando el gobierno de El Salvador. Ya vemos la inauguración de este megacentro que forma parte de la tercera fase del Hospital El Salvador y está cambiando la vida de muchos salvadoreños y por supuesto llenándolo de esperanza. Según los datos que tengo por acá, solo para tener un poco la idea, son alrededor de... son alrededor de 74.781 docentes entre públicos y privados, más de 360.588 salvadoreños en general. Se habla también de 84.881 trabajadores de la salud, entre otros. Una buena cantidad de salvadoreños que están aplicando la dosis y desde que inició la vacunación en El Salvador, cerca del 14% de la población meta ha sido inmunizada. Yo quiero destacar más que el volumen de vacunación, que es extraordinario y que obviamente crea ansiedades en el resto que no ha sido vacunado, el aspecto humano profundamente conmovedor de los testimonios de las personas que dicen que jamás, y son gente de la tercera edad particularmente, jamás en su vida habían sido tratados como personas humanas. Créanme que yo que conozco las realidades hospitalarias, particularmente la del Hospital Rosales, estas palabras vienen a ser un mensaje de esperanza para las etapas que faltan en el sistema hospitalario en general, ¿verdad? Porque obviamente tenemos un parangón, un ejemplo de hospital combatido, sobre todo sobreviviente a todas las profecías maléficas de los de siempre, ¿verdad? Y ya ve usted ahí, se está erigiendo como un monumento a la salud. Claro. Yo en eso, como le repito, me siento solazado porque yo he acompañado todas las marchas blancas que pretendieron evitar precisamente que se privatizara la salud en este país. Claro. Doctor, usted estaba hablando hace poquito sobre estas historias y de hecho queremos mostrar algunas declaraciones que dio a conocer el presidente de la República a través de este siguiente video. Quiero que lo veamos. Les digo que nunca habíamos tenido un hospital como este. Este lugar es hermoso, se siente fresco. Que vengan a conocer esta maravilla que el presidente ha hecho para el pueblo salvadoreño. El ambiente tan agradable que se está viviendo aquí en el Hospital El Salvador, creo es increíble y realmente nunca habíamos tenido una atención de primera. Esos servicios de primer mundo. Así como me siento yo de alegre, se siente toda mi familia. De ver que sí, de veras, como le repito, damos gracias a Dios porque hoy sí estamos siendo atendidos como personas. Mi esposa y yo hemos pasado el mismo día, nos han atendido de maravilla, rápido. Muy buena atención y realmente lo atienden bien a uno. Bonita, instalaciones perfectas, un hospital digno de ser El Salvador. Muchas gracias al señor presidente, que lo quiero mucho. El presidente se ha portado bien con nosotros. Los dio libres y todo. En mi familia tenemos 3 fallecidos, pero mis lágrimas son de felicidad porque mi mamá decía, yo quisiera llegar a ese día y lograr ponerme esa vacuna. Sacó su DUI y decía, yo quiero que llegue el 28 de febrero. No logró llegar, pero en las votaciones yo le dije en tu nombre y ahorita mis lágrimas se salieron y yo dije en tu nombre. Yo estuve a punto de morir por el COVID-19. Hubiéramos estado con la FMLN, papá, nos morimos todos. Yo no estaría quedando testimonio. Si hubiese estado en gobiernos anteriores, hubiesen muchísimos más muertos. Las vacunas creo que hasta la fecha no hubiesen venido. Lo que nunca habíamos tenido en todos estos años, quizás los 40 años atrás, nunca. Ahora, gracias a Dios, tenemos un presidente
Excelente. Porque durante 30 años nunca hicieron nada que beneficiara a la gente humilde y pobre, y él lo está haciendo en el tiempo que lleva. Hasta pena da hablar de eso, ¿va? Porque la verdad que era muy duro cómo nos atendían. Yo era arenera, pero a pulso se ha ganado mi voto. Tanto presidente que ha estado nunca han hecho nada. Haciendo extensiva la bendición de mi madre y de mi hermana por haber hecho cumplir el 4º mandamiento, honrar a padre y madre. Y me ven tomando fotos por todo, porque me dicen desde Estados Unidos, mandarnos fotos. Yo creo que de todos los que venimos aquí, tal vez el 1% no se toma la foto del recuerdo. Nosotros hasta cuando veníamos en el bus nos tomamos. Y que siga adelante con su trabajo que hasta hoy ha hecho, y que todo el país, todito el país lo apoyamos, señor presidente. Nos ha estado ayudando. Él sabe las necesidades de todos nosotros, de pobres. Un buen gobierno ya existe en El Salvador y que tenemos que no tener miedo. Y dándole ánimo también a los demás, que no tengan miedo. Estoy agradecido y todos los días doy gracias a Dios porque nos puso un presidente muy excelente. Bendito el presidente que tenemos, que nunca habíamos tenido una persona como la que tenemos hoy, que Dios la ha puesto. Con Nayib Armando, todo su gabinete, cada uno de la población, vamos a una mejor calidad de vida. Dios me lo ha bendecido mucho. Impresionantes imágenes y declaraciones, doctor. No, particularmente ese testimonio conmovedor, como le decía al principio, que lo que uno hace, que no está en las situaciones probablemente de precariedad, es fortalecer la necesidad de defender este proyecto. Que este es un proyecto integral, como muchos lo dicen, no deviene exclusivamente de una persona, créanme. Yo percibo una integridad familiar, una integridad ancestral, porque conozco el pensamiento filosófico de los ancestros, de quien está ahora en la punta de lanza de esto. Para mí es sumamente conmovedor de que personas que jamás estuvieron en un ambiente, no solo hospitalario, sino un ambiente de ese respeto, del trato a la dignidad de la persona humana, hayan tenido la oportunidad en la vida de saber que las cosas se pueden hacer cuando hay decencia para hacerlo. Claro, veíamos todavía ahí en las declaraciones, doctor, y en estos testimonios, gente decir, yo era arenera, pero el presidente me ha cambiado. Entonces, decir un solo pueblo respaldando el trabajo de un líder. Es que hay un dicho muy antiguo que dice res non verba, quiere decir hechos, no palabras. La gente ha tenido durante mucho tiempo un palabrerío demagógico, insustancial. Ya ve usted lo que pasaba con las famosas computadoras, que todos los niños iban a tener una computadora, a la cual no le cabía ni siquiera un software, ni siquiera un programa de nada. Entonces, son falsedades que lo único... Y después como que les quitaban esas mismas y se las daban a otro. Usted habla del programa Un niño, una niña y una computadora. Sí. Todo eso ha venido a ser, como le digo ahora, la trinchera o sobre la cual estamos muchos trabajando de mutuo propio, sin vinculaciones de ninguna naturaleza más que nuestra convicción de que la patria exige a cada ciudadano consciente y preparado que forme filas en este trabajo. Claro. Y ahora también vemos, doctor, un El Salvador que no solo es felicitado a nivel internacional por el buen manejo de la pandemia, por organismos internacionales, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos o por el pueblo salvadoreño, sino que vemos un país también que está
ayudando a otros países a salir adelante de esta pandemia. Hoy, por ejemplo, vimos que El Salvador entregó un donativo importante de medicamento de fentanil a Costa Rica. Y para que podamos entender un poco sobre este donativo, queremos presentar la siguiente nota. Luego de las vacaciones de Semana Santa, Costa Rica enfrenta un alza en el número de contagios por la COVID-19. Ante esa situación que enfrentan los costarricenses, el gobierno del presidente Nayib Bukele une esfuerzos para salvar la vida de los pacientes en estado crítico por el virus. Este donativo son 10.000 ampollas de fentanil de 0.05 miligramos que va a venir a beneficiar pues, el tratamiento para los pacientes específicamente de COVID-19. El medicamento donado por El Salvador a Costa Rica es un anestésico y analgésico que será suministrado a pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Haciendo llegar este medicamento, por supuesto, a través del Ministerio de Salud, representando al gobierno y, por supuesto, a través de la Embajada de Costa Rica en El Salvador. La diplomática costarricense reconoció que la única manera de salir adelante a la pandemia es estar unidos como región, por lo que agradeció el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Solo juntos y unidos podemos sobrepasar este difícil momento de pandemia. Así que hoy quiero agradecer en nombre del presidente Carlos Alvarado, al presidente Nayib Bukele y a usted, señor ministro, por la colaboración, la solidaridad que en este momento están teniendo con la población costarricense. Como el ministro lo ha dicho, estamos recibiendo hoy día 10.000 dosis en ampolla del medicamento fentanilo, el cual había sido requerido por la institución rectora costarricense, la Caja del Seguro Social de Costa Rica. De parte nuestra, de verdad, reiterar ese agradecimiento sincero de parte de la administración del presidente Alvarado a la administración del presidente Bukele. Recibimos con cariño, con agradecimiento, esta muestra de solidaridad con nuestros países. El donativo de estas 10.000 dosis del fármaco fentanilo sin duda es una respuesta que da el gobierno salvadoreño a la región centroamericana y en específico a nuestro hermano país de Costa Rica, quienes han vivido un repunte de contagios por la pandemia. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Gracias, Claudia. Y esto quiero agregar este tuit que se escribió en horas de la tarde, más o menos a eso de las 6:53 de la tarde, y es del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y dice: agradezco al gobierno y al pueblo de El Salvador la solidaridad mostrada con este medicamento. Sus reacciones, doctor. Bueno, es que yo iba a acotar que no es la cantidad misma la que refleja un concepto de solidaridad, es el gesto. Es el gesto, es la actitud de pensar en los semejantes que no son nuestros compatriotas, que de alguna manera hay una rivalidad constante de nacionalidades precisamente incentivadas por aquellos que creen que en la divide y gobernarás, divide y triunfarás. Esta es una frase maquiavélica, por cierto, que le dedico a un gran amigo que tiene por fundamento siempre El Príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? Pero vemos que precisamente por esos indicios y esos consejos es que la humanidad no es con la solidaridad que estos gestos reprimen precisamente. Claro, y por supuesto, jamás creo yo que el pueblo salvadoreño se imaginó, doctor, o nunca vimos, mejor dicho, un El Salvador que en vez de recibir, obviamente, donaciones de la región, da. Estamos viendo lo contrario a lo que ocurría en anteriores ocasiones. Sí, para mí es un fenómeno, usted destaca esto, ¿verdad? Y es importante. Pero en una visión macro, en una visión más integral del fenómeno sociológico, psicológico que está experimentando nuestra patria, es como cuando usted contempla un campo fértil
que nunca había sido trabajado. Ahora está siendo trabajado espontáneamente en las reacciones de un pueblo que encuentra su fuerza en la unión, en la solidaridad. Y un botón basta de muestra son los resultados, por supuesto, electorales, ¿verdad? Claro. Pero eso hubiera sido un tema pasajero. Ya pasaron las elecciones como siempre pasaban. No, ha quedado toda una solidaridad constante que usted puede captar en las diversas manifestaciones populares, en las redes sociales. Hay una cuestión que no se terminó la fiesta con una campaña electoral, ¿verdad? Claro. Ha comenzado un trabajo en que el pueblo se siente integrado a las acciones de su gobierno, sobre todo cuando este gobierno ahora se engrandece con la participación de los diputados electos. Y de hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a lo que dijo el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, donde agradecía al gobierno y al pueblo de El Salvador la solidaridad. Dice el presidente: nada que agradecer, presidente Carlos Alvarado. Nos sentimos felices de poder ayudar a nuestros hermanos costarricenses, con quienes nos une los más grandes lazos de hermandad. Somos un solo pueblo, dice el presidente Nayib Bukele, doctor. Interesante, porque la próxima semana voy a tener a un personaje cuyo padre se destacó toda su vida por luchar por la integración centroamericana. Voy a decir su nombre: el doctor Guillermo Trabanino fue el fundador de la GODECA. Fue precisamente el que logró darle una categoría al cargo de promotor de la integración centroamericana. La integración centroamericana ha fallado hasta esta fecha en función de que ha estado fundamentada estrictamente en conceptos económicos. Y entonces, como en ese concepto la competencia y la zancadilla es parte de las estrategias empresariales, resulta que eso nos ha llevado en determinado momento histórico hasta una guerra como la que se disfrazó como guerra del fútbol, ¿verdad? Pero que tenía como fundamento romper esos lazos que ya habían, incluso de carácter étnico, porque gran parte de nuestra población campesina estaba asentada en territorio hondureño, aunque parte de ese territorio había sido salvadoreño, pero que un presidente hondureño le donó a sus congéneres, ¿verdad? El presidente Lindo le donó todo un departamento. Y así es como El Salvador, aparte del fracaso internacional que se tuvo en el diferendo limítrofe con Honduras, es un fracaso total donde han quedado, y nadie habla de eso mucho, que se han quedado compatriotas en una situación de limbo jurídico, social y de atención. Muchos de esos salvadoreños afortunadamente tienen acceso a los servicios que se le está prestando por parte del gobierno actualmente. Pero como repito, en estos gestos veo yo el ánimo presidencial de buscar y de retomar ese tema de la integración centroamericana, pero no basada solamente en esas mezquindades empresariales, ¿verdad?, sino en la solidaridad humana. Y en la cooperación mutua, por supuesto. Doctor, hablemos sobre la Asamblea Legislativa, y es que sabemos que ya faltan pocos días para que la nueva legislatura arranque con nuevos diputados, la mayoría de nuevas ideas que van a estar acompañando y respaldando todas las iniciativas que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Y aquí va mi pregunta: ¿cuál será el rol, a su juicio y según su análisis, de la oposición? La poca oposición que queda. Bueno, fíjese que voy a decir que es tan nimia, tan pequeña, tan insignificante en la voluntad popular, que se asemeja mucho a toda esa campaña incesante de destacar con lentes de aumento cualquier señalamiento que se le haga
al gobierno. Si allá por la isla de Malgache se dijo que a lo mejor no había transparencia en la compra de no sé qué, aquí la sacan en titular y dicen, el continente asiático se opone a la dirección que lleva el gobierno. Es decir, pero ya la gente, y están frescas las palabras de Romeo Auerbach, a quien usted acaba de entrevistar, que creo que va a ser uno de los adalides de la nueva Asamblea Legislativa por su conocimiento, su integridad y su capacidad ciudadana. Decía él, ¿verdad?, que se han reducido al mínimo la capacidad publicitaria que tenían esos tradicionales medios que, como las veletas, agarran el rumbo del éxito, ¿verdad? Si el éxito de los negros está hacia allá, pues ellos hacia allá. No hay una consistencia ideológica que debe de haberla dentro del periodismo y un respeto a la verdad fundamentalmente, así sea contraria a mis intereses. Esto es un principio fundamental que en este país jamás se ha respetado, por muy al contrario, yo diría que hasta hoy existe un laboratorio en las redacciones de algunos diarios para ver cómo se dimensiona todo lo que pueda agredir a aquellos que tienen ellos como meta destruir. Porque no solo han sido solo gobiernos, también han sido personas, empresas, etc. Y con ese brote mediático tratan de ocultar realidades que le afectan a sus intereses. Pero eso está decayendo por su propio peso, que cada vez es mínimo. Claro, y también vemos una oposición que actualmente es señalada por el tema de Plaza Fantasmas, es señalada también por el tema de compras irregulares también en la Asamblea Legislativa. Es una pirámide. Exacto, es decir, ¿cómo va a poder esta oposición tener las credenciales para poder hablar, por ejemplo, de temas como transparencia cuando vemos situaciones como Plaza Fantasmas en la Asamblea Legislativa de partidos de ellos? Es que el problema es cuando la persona ya carece de la autorización moral o la autoridad que le respaldan sus hechos. De tal manera de que yo creo que escucharemos gritos del silencio, pero además, ojo, como el tema que usted acaba de mencionar, hay vinculaciones, no solo partidarias, sino personales. Ahí tiene que haber una responsabilidad de carácter judicial que tiene que evaluarse y por lo cual es urgente que la Fiscalía entre lo más rápido posible a estar en manos de una persona que tenga la independencia demostrada y no por el contrario, ¿verdad? Debe de también el órgano judicial. La Asamblea tiene ahora una tarea muy grande que es revisar una serie de nombramientos anteriores para valorar si admite o no que se deroguen esos acuerdos. Esto es muy importante, porque están muy frescas las actitudes que se han tenido, no en contra de un gobierno, en contra de los intereses del bien común de este país. Lo de la pandemia lo hemos analizado varias veces en varios estrados, porque ha resultado, ¿cómo le pudiera decir?, un acto criminal el tratar de entorpecer el auxilio a todos y cada uno de los habitantes de este país, bajo pretextos incluso que no admiten la mayor participación, porque por muy legales que fueran, hay principios fundamentales de carácter jurídico, filosófico, que no permiten que se anteponga el interés material al interés humano. Cuando usted habla de revisión, ¿en qué sentido, doctor? Hay que revocar más de algún acuerdo de nombramiento
¿verdad? ¿Magistrados de Corte Suprema de Justicia recién nombrados? El que se ponga enfrente bajo esos conceptos, como dicen, saca número en esto que estoy diciendo, ¿verdad? Y para que no sienta que no los quiero decir, magistrado, director, director de Derechos Humanos, ¿verdad? El mismo fiscal, el procurador de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Es que procurador es otra palabra mucho más grande como para atender a quien lo está desempeñando ese cargo, ¿verdad? Cuyo ausentismo duró hasta que hubo intereses que lo empujaron a tomar unas actitudes, una presencia. Pero además a la Asamblea se le ha pretendido hacer llegar a esta, yo creo que ya desganadamente, ¿verdad? Pero con la intención de que la próxima se encuentre, como se encuentra usted con algunos alimentos refrigerados, que usted ya no les va a cambiar la fórmula, ¿verdad? Lo único que va a hacer es cocinarlos, pero la fórmula se le hizo el cocinero que los puso en ese refrigerio. Pues así le han presentado una lista para que supuestamente de ahí la Asamblea tenga que escogitar a los magistrados. Entonces, ya lo digo públicamente porque estamos inmersos en un movimiento gremial que se opone a esas cuestiones y que no se le opone hablando. Estamos haciendo actos procesales al respecto. En el sentido de que se desconozca esa lista y la Asamblea pida que se haga una nueva lista valorada académicamente, técnicamente, ¿verdad? Y no bajo unos parámetros que ya todos saben cómo es el truco y hasta sabemos quién es el candidato que llevan predicho, ¿verdad? Claro. Se nos quedan varios temas pendientes, doctor. Hay temas como los centros penales cerrados por el presidente para convertirse en lugares culturales y de educación, entre otros, pero de verdad quiero agradecerle, doctor, por su tiempo aquí en el espacio de la entrevista y sin duda siempre las puertas abiertas. Muy amables, para mí es un privilegio estar en este medio de comunicación que, por cierto, ha sido de los primeros en transformarse de las tristes realidades en que se encontraba anteriormente, ¿verdad? Y por supuesto con la amistad que hemos creado a través de estos diálogos. Muchísimas gracias, un saludo doctor. Para el pueblo salvadoreño también. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches también para usted, pueblo salvadoreño. Trate de la manera de descansar, cuídese. Nos vemos y escuchamos mañana, siempre cuando sean las 8 de la noche, acá en su espacio, el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Descansen.